En infinidad de oportunidades hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial. Ahora esto parece el colmo, porque los profesionales se forman durante al menos 5 años y después recurren a este tipo de herramientas sin tener en cuenta qué datos están colocando allí, Eve. Bueno, es lo que está pasando, por eso el Colegio de Abogados de Rosario estableció un protocolo de cómo usar la inteligencia artificial para que se entienda. Supongamos que un abogado está llevando un caso de abuso sexual y tiene que redactar un documento para presentar a la justicia. En general hay documentos que son rutinarios, entonces se lo pide a ChatGPT. Claro, se introduce el nombre de la víctima, se introduce los datos sensibles, el número de expediente. Sí, va a tener redactado perfectamente ese documento, pero después cuando una persona busque, no sé, abuso sexual, en ChatGPT le van a aparecer esos datos sensibles. Lo mismo con un caso de violencia de Es género. información confidencial. Exactamente. O sea, no debería figurar nunca en ningún lado, solamente en el registro del profesional al cual vos le diste también esa información sensible. Sí, o una quiebra financiera. Digo, esto abarca no solo al espectro penal, sino también al espectro civil. Son informaciones confidenciales que cuando alguien recurre a un abogado entiende que el abogado lo va a guardar. Y a veces por inexperiencia, por ineficacia, por no saber usar la herramienta, hay abogados que introducen toda la información y meten a la inteligencia artificial datos que después van a perjudicar al propio cliente, ¿no? Por eso es muy importante, están diciendo desde el Colegio de Abogados, capacitarse primero, supervisar el documento y asegurarse que estos datos sensibles no queden en un lugar al que después cualquiera pueda acceder. Justamente esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cualquiera puede acceder a esa información? Estamos en contacto con Gustavo Pellicore, que es especialista justamente en la materia, para que nos brinde un poco de información respecto a esto. La verdad suena escandaloso que los abogados hagan esto, Gustavo, pero evidentemente lo están haciendo. ¿Dónde queda todo eso que se escribe? ¿Hay una memoria en donde es de fácil acceso a la información? A ver, ahora, buen día para todos. Buen día. En verdad no queda una memoria. El problema con estos sistemas es que se reentrenan. A ver, supónganse que muchos usuarios están usando la aplicación hoy. Sí. Y entonces, por ejemplo, hoy a la noche los sistemas toman toda la información que recaudaron durante el día y lo que hacen es reentrenar, o sea, mostrarle la información como ejemplo a estos modelos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que mañana, el día de mañana, por ejemplo, si ponen esos modelos a correr, ya adquirieron nuevas capacidades en función de los datos que tuvieron. Entonces ahí es donde está el problema de este reentrenamiento. Piensen en esto con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como un muy buen estudiante al cual vos le haces repetir muchas veces los ejercicios y cuando le haces repetir los ejercicios en algún momento empieza a memorizar y a aprender cómo resolver ciertos problemas. ¿Cuál es el problema? La inteligencia artificial es muy buena acordándose porque la memoria esta se va haciendo día a día. Entonces los datos van a quedar, por eso más de una vez decimos lo mismo, y es tengan cuidado cuando ponen contraseñas, cuando le muestran a estos sistemas documentación sensible, sobre todo en este caso lo que vos estás diciendo del Colegio de Abogados, es un problema. Digamos, pero si Porque después yo utilizo Sí. un buscador cualquiera, que no sea, por ejemplo, este que mencionábamos recién, como ChatGPT, ¿va a poder acceder a esa información o queda resguardado específicamente en este servidor? No, hay un caso, es más, esta pregunta se la hacían al CEO de Google, a Sí. Sundar Pichai, que, por ejemplo, hay una foto muy reconocida de la plaza de Tiananmen en China en donde hubo una revolución y hay un hombre detrás de un tanque de guerra. Si vos hoy en día buscas en Google, la foto que te aparece la creó una inteligencia artificial, no aparece la foto real. Y entonces lo que le preguntaban era, ¿cómo haces para que cuando vos busques algo, por ejemplo en Google, a la vieja usanza, no te aparezcan datos de inteligencia artificial? Y la propia inteligencia artificial es la que va a tener que solucionar ese problema. Y no me parece que esté mal. Nuestros datos tendrían que ser resguardados por los propios sistemas. Lo que pasa es que estamos en una etapa muy inicial de la inteligencia artificial en donde se le tira básicamente toda la información y que los sistemas se reentrenen con casi todo. Y está pasando este Gustavo. problema, no pasa solamente en el Colegio de Abogados, pasa en cualquier empresa. Los mismos empleados de una empresa muchas veces cargan información sensible o cargan documentación interna que no tiene por qué estar dando vuelta por ahí y muchas veces termina en cualquier lado. Entonces, a ver, en el caso del aspecto legal sí tiene connotaciones, porque muchas veces el público, o sea, hay información que no tiene que ser de público conocimiento o detalles sobre los casos que no está bueno que se conozcan o que anden dando vuelta en la red. Entonces, ahí está sería la buena manera en que los organismos del Estado empiezan a ayornarse de este tipo de tecnologías y cuál va a ser su función de acá en el futuro. Por ejemplo, hace un tiempo hablábamos con
la Defensoría del Pueblo y uno de los temas más preocupantes es cómo encaramos este tipo de problemas o sea, que en donde implican al público en general, en donde, por ejemplo, la vez pasada pasó con lo de las chicas estas en un pueblo que se diseminaron fotos pornográficas y vos decís, ¿cómo lo parás? Bueno, ahí los estamentos del Estado van a tener que empezar a usar la propia inteligencia artificial como antídoto a este tipo de cosas. Pero Claro, bueno. o sea, pensar que la inteligencia artificial entonces se ocupe también de cuidarnos. A ver, partamos de la base, Sí. cuidémonos entre nosotros, Claro. ¿no, Eve? Porque si no me parece... La supervisión debe ser humana, me Claro. parece también, ¿no? Ahí, Está bien, pero sí. ahí hago una nota al margen y es la ética como concepto, nosotros la aprendimos. ¿Por qué a estos sistemas no se le enseña ética? ¿Por qué no se enfatiza, en vez de enfatizar tanto en crear imágenes, enfatizar en lo que la ética o lo que humanamente está bien o mal? No se pone énfasis en eso también. Ya que le A ver, enseñaste a es un resolver. es un tema discutirlo porque, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, se le ha exigido a Facebook, por ejemplo, a Mark Zuckerberg que lleve a cabo determinadas acciones que estaban muy por fuera de la ética y la verdad es Sí. que costó muchísimo, llegó a juicio y creo que después cuando uno analizaba cuánto le representaba en costo el juicio y todo lo que enfrentó después, de todos modos ya había ganado demasiado. Entonces también dependemos siempre de personas que tienen que tener en sí mismas una actitud ética y está claro que a veces ponen en la balanza qué es lo que les conviene más y no están a favor nuestro. Por eso, me parece importante ir sobre lo básico. A ver, ¿qué tenemos que hacer para evitar que esto pase? Decíamos, datos sensibles no. ¿De qué manera, por ejemplo, pide un documento? ¿Le podés decir que te lo arme un croquis de cómo sería el documento sin cargar esos datos? ¿Cómo se puede actuar en esos casos? Sí, a ver. Yo lo primero que digo es, si tenés un documento que es de suma importancia y que no tiene que estar en las redes, no lo cargues. No importa que lo cargues en pedazos o que lo cargues cambiado, no lo cargues. Directo. Porque en verdad, la inteligencia artificial lo que sabe hacer muy bien es detectar patrones. Entonces no importa los datos que vos les cargues o que le cambien los nombres. En verdad, el concepto de todo el documento lo va a entender y ya lo guardó. Otra cosa, empiecen a usar, si realmente son empresas o por ejemplo profesionales, empiecen a usar sistemas que sean de pago. Los sistemas de pagos tienen un resguardo más. Es más, piensen que de acá en el futuro, los próximos juicios a este tipo de empresas van a ser porque aparecen datos que no tendrían que haber aparecido. Entonces, ¿cómo se resguardan las empresas? Usa la versión de pago, no usé la versión gratuita. La versión gratuita te dice bien clarito, yo voy a usar todos tus datos para reentrenar a mis modelos. Gustavo, entonces la IA se sí. puede decir que es casi como una red social. Lo que yo utilizo como Sí. una herramienta para una reorganización de datos, por supuesto, por ejemplo, la IA después lo termina publicando en otro lugar. No es que lo publica directamente, hay que dar exactamente en el clavo. Cuando, a ver, si yo le pregunto algo específico, la IA lo más probable es que se dé cuenta y no me conteste con un nombre propio o con algo por el estilo. Pero, suponete que yo le pregunto, o sea, suponete en el caso legal, ¿no? Y yo soy un abogado y le digo, mira, yo estoy buscando todo lo que sienta jurisprudencia sobre tal tema. Y todo lo que le cargaron anteriormente y conceptualmente todo lo que ese modelo de inteligencia artificial entendió sobre jurisprudencia en ese caso en específico, y te va a tirar todos los datos. Y si en esos datos había, en esa respuesta que te tira, hay datos que eran sensibles, y van a aparecer. Claro. O sea, ahí es donde está el juego de esto. Si se hace la pregunta correcta, se obtienen respuestas correctas. Pero el tema es cómo. También el profesionalismo va por otro lado y es usar estas herramientas hasta cierto punto, hasta donde te sirven, y después el pulido final o cómo usarlos también depende del profesional. El profesionalismo también está ahí en saber utilizar estas herramientas hasta cierto punto. Después de cierto punto uno tiene Está que clarísimo. empezar a controlar. Bien, Si no, Gustavo, no. gracias. La verdad que siempre es interesante el aporte que realizás. Está claro que son herramientas nuevas, muchos desconocemos su utilización o cuáles son todas las trampas y todo lo que debemos saber Claro. antes de utilizarlas, así que sin duda es un aporte importante el que nos brindás. Referirnos a esto para la comunidad. El Colegio de Abogados lo señala, pero está claro que todos los colegios deberían hacer, sin duda, una recomendación, por lo menos respecto a estas herramientas, porque entendemos que estos datos de todo tipo se están cargando en la inteligencia artificial. Si querés aportar algo más. Sí, no solamente el Colegio de Abogados. Claro. El Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de lo que quieran. Inmobiliarios, El Colegio de Médicos, El Colegio Gaby. de Médicos. Bueno, en fin. Van a tener o sea, la solución a la inteligencia artificial es la inteligencia artificial. Si no, vamos a jugar muy en contra entonces los colegios que tienen que verificar o sea, la buena práctica profesional, van a tener que empezar a usar sistemas de esto para la supervisión de
el buen, de la Uso buena de práctica la profesional, vuelvo a repetir, pero bueno. Gracias, Es un Gustavo. poco. Está clarísimo. Está clarísimo que está hecha la advertencia a todos. Seguimos. Sí, gracias a usted. A vos.